Hola jóvenes, Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa favorito Sobre las Olas. Saben que queremos tener un pequeño conversatorio de un tema que quizás sea de mucho interés. Y es que tiene que ver mucho con la actualidad, el tiempo o la edad en la que nosotros estamos viviendo, como es el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Muchas veces puede que pasemos por alto o no nos demos cuenta en verdad la importancia que tiene la generación de hoy día. Nosotros somos somos esa generación que está esperando la venida del Señor Jesucristo, pero en plenitud. Se han cumplido muchas cosas parcialmente, pero nosotros ahora estamos viviendo en el tiempo del fin. Bueno Ángel, la verdad que es tanto así porque todo lo que habló nuestro Señor allá en respuesta a sus discípulos en Mateo 24, hablando acerca de lo que sería su venida, vemos que todas esas palabras se han cumplido. Y verdad que no podemos decir que esas no son las escenas que se han profetizado. Correcto, esas son las escenas que se han profetizado para hoy día. Y como ya sabemos, es del fin del mundo. Pero no por eso debemos tener temor o debemos amedrentarnos, sino que debemos tener gozo, porque el Señor está preparándonos para ese tan gran esperado rapto. También debemos de vivir de una manera muy sabia, como si el Señor viniera dentro de muchos años, cumpliendo con nuestros deberes, obligaciones. Como jóvenes debemos seguir estudiando, debemos seguir trabajando o emprendiendo lo que estamos haciendo, como si el Señor viniera dentro de mucho tiempo, pero también con la certeza de que el Señor está esperando por nosotros, que debemos ser esos siervos fieles que están esperando su venida cada día, serle fiel al Señor en cada momento de nuestros días. Pero nosotros queremos señalar aspectos muy importantes que declaran que estamos en un tiempo muy especial. No como a veces escuchamos o puede que venga a nuestras mentes. ¿No será que este aún no es el tiempo de su venida? O también siempre se ha hablado de que la venida del Señor está a la mano. ¿Por qué ahora sí en realidad es ese tiempo? Vamos a señalar varios puntos en Mateo 24. Por ejemplo, encontramos muchos aspectos relevantes. Desde el versículo 4 al versículo 10, más o menos explican las tribulaciones o las cosas que han de venir en este tiempo. Claro está que esto se cumplió parcialmente a través de las edades, como también se revela en el mensaje de los sellos. En cada una de esas etapas se cumplieron estas profecías, pero hoy día se está cumpliendo en su totalidad. Por eso es que podemos decir que esta es una prueba del tiempo del fin, como una nación iría en contra de otra, cómo se levantarían tantos falsos ungidos y cómo tratarían de engañar en este último tiempo. Entonces podemos ver por la revelación que este es el tiempo del fin. Ahí está una de las evidencias de Mateo 24. Y vemos también aquí en la escritura en Mateo 24:12 que dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto tiene cumplimiento hoy en día porque vemos cómo en esta oscuridad del mundo vemos las personas frías, apáticas, primero ante las cosas de Dios. Vemos cómo buscan más el mundo, vemos cómo rechazan la palabra, rechazan muchas veces el mensaje. Entonces vemos esa frialdad en las personas. Pero también dice en el siguiente versículo: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por otro lado, vemos que hay un pueblo escogido, predestinado, que Dios está preparando para vencer hasta el fin. Entonces vemos allí en Mateo que sí hay cumplimiento de estas escrituras. Bueno, y veamos aquí también en la escritura donde nos dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Allí podemos ver claramente, hermano, para mí también esa escritura se ha cumplido. Sabemos que a través del profeta fue enviado el evangelio a toda parte de este mundo. El Señor le comisionó a que predicara su mensaje a través de todas las naciones. También le ordenó que almacenara ese alimento, esas predicaciones en cintas para aquel entonces. Y hoy día podemos contar con esos audios, también con material que puede ser de lectura, como vemos sus mensajes impresos. Para mí allí también se cumple esa escritura y una evidencia más en Mateo 24. Así es, hermano. También hoy en día podemos contar con estas herramientas tecnológicas como lo es la plataforma de internet, por lo cual allí se predican mensajes, se transmiten los cultos y sirve también de bendición para pronunciar el evangelio por todo el mundo. Aún así también este programa también es transmitido por este medio y vemos
porque de esa manera podemos ayudar a muchas personas a conocer de este evangelio y de este mensaje, y para darle cumplimiento a esta escritura donde dice que será predicado por todo el mundo. Correcto, hermano. Trasladándonos hacia otro versículo en esta misma escritura, dice de la siguiente manera en el versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, aquí está, no lo creáis, porque se levantarán, en el versículo 24, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, jóvenes, hablando un poco acerca de lo que es la escritura en Mateo 24:24, que nos habla acerca de esos falsos ungidos, hay algo que me llama mucho la atención, y es que últimamente en las redes sociales han aparecido como que, digamos, esas corrientes pues que afirman que el Mesías ha estado aquí, ha llegado. Y me llama mucho la atención pues, y quisiera aprovechar esta oportunidad que tengo aquí a mi papá para preguntarle pues acerca de esto, y preguntarle qué nos dice la Biblia pues. Bueno, sí, efectivamente, queridos jóvenes, y a todos los que nos pueden estar viendo a través de este medio, sí, mire, hay muchas corrientes pues, de que o mejor dicho, vértices, cómo ver esta escritura, de lo que es Mateo 24:24. Sabemos que esto, de hablar de los falsos ungidos, pues es amplio, es muy amplio, pero vamos a darle un pequeño enfoque, como tú me lo estás diciendo ahorita, a través de esto que tuviste por las redes, pues, que esto del Mesías apareciendo sobre el pueblo de Israel. Entonces sí, pero vamos a verlo vamos a enfocarlo de esta manera, así como el Mesías, pues. Y fíjense también que el Señor Jesucristo allá en Lucas 24, desde el versículo 27, Él cuando se le da el rollo para que lea el libro de Isaías, Él habla de eso y dice que llegó ese año agradable, ese año donde se iba a manifestar el Mesías precisamente con esos prodigios, maravillas, sanando enfermos, que ese era el año agradable del Señor. Estaba leyendo él, pero fijémonos que con esa propiedad que el Señor dice, hoy se ha cumplido esa escritura entre nosotros. Es hermoso, sabemos que cuando en Lucas capítulo 24, en el versículo, allí vamos a encontrar que Él dice, hoy se ha cumplido esa escritura. Es algo hermoso saber que, es decir, tenían al Mesías frente a Él. Y eso nos deja de ver de que cualquier otro Mesías, cualquier otra cosa, pues vemos escrituralmente que ese fue el tiempo escritural del Mesías. Y esa es la manera como Dios bajó como el Mesías en ese tiempo, pues. Y Él lo hizo, y Dios siempre lo hace, su manifestación, su aparición, Él lo hace siempre en simplicidad, porque sabemos por el mensaje de que Dios se oculta en la simplicidad, pero se revela también en la simplicidad. Y eso lo vamos a ver un poquito en algunos personajes bíblicos, de una manera corta, pero vamos a tratar de darle ese enfoque, pues, de cómo Él se muestra de esa manera. Y lo podemos ver en el libro de Juan, en el capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante, es cuando Él empieza a conversar con la mujer samaritana. Sabemos que muchos predicadores dan un enfoque muy lindo, muy hermoso, cuantos sermones, pero hoy queremos verlo de esa manera tan hermosa como el Señor se le aparece a la mujer samaritana. Y fíjense bien que en el versículo 25 ella dice, sé que el Mesías ha de venir. Qué hermoso poder que esta mujer, aun cuando estaba en pecado, aun en su condición, algo le decía a ella, sé que el Mesías ha de venir. Y cuando Él le habla, tiene toda aquella conversación en el mismo capítulo 4, en el versículo 26, fíjense cómo Él le dice, yo soy el que hablo contigo. Mire, allí Él se le reveló completamente a esta mujer samaritana. ¿Ve? El mismo Mesías revelándose, porque fíjense que la palabra clave que ella dice, sé que el Mesías ha de venir. Y qué bonito y hermoso que le dijo claramente, yo soy el que hablo contigo. Ahora sabemos, mire, que las mismas escrituras nos muestran a nosotros que ciertamente los que debían de saber más de lo que la forma como iba a aparecer el Mesías
eran los fariseos, los que estudiaban la ley, porque ahí estaban las promesas, los profetas, años antes, mucho antes lo anunciaban. Pero tropezaron ¿con qué? Con el velo de carne. Quizás dijeron, lo que pasa es que este es hijo de María, o este lo vimos nosotros al nacer allí, parece que es hijo de José. Otro parecía que era una unión ilegítima, pero sin embargo estaban frente al Mesías. Entonces vemos que como Dios viene obrando. Otro ejemplo es en el libro de Juan, en el capítulo 9, podemos ver que cuando Él hace ese milagro, cumpliendo esa escritura que dice que Él el año agradable del Señor, sanando los ciegos, los enfermos, cuando sana este ciego de nacimiento. Vemos también el relato cómo este hombre es vituperiado, pasa por toda aquella de cosas, pero el Señor, viendo todo eso, se le acerca y le dice a él que ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le dice, o sea, le está diciendo, ¿tú crees que ha de venir un Mesías? Y le dice, ¿quién es? Y él se le declara, yo soy. Es hermoso. Entonces vamos a traer eso al tiempo presente. El Mesías está sobre la tierra para nosotros en la forma de la segunda venida del Señor, y sabemos que por el mensaje que Él viene en 3 etapas. La primera etapa es la voz de aclamación, es esta que estamos viviendo, y ese Mesías se nos ha manifestado plenamente en nuestros corazones a través de la revelación de la palabra de Dios en este mensaje, aparejándonos para que se cumplan las otras etapas siguientes, que es las etapas que estamos por ver, o sea, la plenitud de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la transformación de nuestros cuerpos mortales, la resurrección y el arrebatamiento. Ve cómo Dios en simplicidad se nos ha revelado a nosotros, y es otra vez el Mesías viniendo sobre nosotros otra vez, pero la gente tropieza nuevamente en el velo de carne. Que son cristianos, ven la vida imperfecta de muchas personas, pero es igual, es la misma forma como el mundo rechaza al Mesías, igual como lo hicieron los fariseos y las sectas, o vamos a decir, que religiones existentes para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que este punto lo podemos abordar de muchas vértices, pero la más bonita es que Él le habla al pueblo, le dice, yo soy el que hablo contigo. Y eso es lo que está haciendo con cada joven, con cada muchacho que tiene que, como dice allá la escritura, dice, huye de esas pasiones juveniles. O sea, es Dios aparejando al pueblo, aparejando a los jóvenes, aparejándolos a ustedes, muchachos, para que en esta vida, de que sí, tienen como jóvenes vivir muchas experiencias que tienen que vivir de jóvenes, pero el Señor instruyéndoles a ustedes, ¿ves? Ese es el Mesías hoy, pero en el corazón de cada creyente, en el corazón de cada hijo de Dios. Entonces, esto es lo que realmente estamos viendo nosotros en este tiempo. Quizás, y se presenta esa escritura de Mateo 24, falsos ungidos, para tratar de atraer la atención de la gente, pero sin embargo el Mesías les está pasando por el frente de ellos y no se están dando cuenta. Otra de las evidencias que encontramos en la Escritura fue cuando el Señor Jesucristo comparó el tiempo del fin con el tiempo de Noé y con el tiempo de Lot. Lo encontramos en el capítulo 17 de Lucas, desde el versículo 26, y dice de la siguiente manera: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Papá, ¿qué tienes ahora tú para comentarnos acerca de esta escritura? Sí, Dios les bendiga. En esta escritura muy particular, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo nos compara el tiempo del fin con dos tiempos allí en el pasado muy particulares, que son el tiempo de Noé y el tiempo de Lot. ¿Por qué? Porque hay características allí, en estos tiempos, ¿verdad?, que son muy similares al tiempo que nosotros estamos viviendo. Si podemos por las escrituras revisar cuáles eran esas características, vemos cómo hay en Génesis 6, ¿verdad?, cuando habla, ¿verdad?, de el tiempo antediluviano, podemos ver cómo se habían multiplicado las gentes,
Una señal que podemos verla hoy, ¿verdad? Cómo la multiplicación de la gente está hoy sucediendo en grandes países a tal punto de que los gobiernos están tomando medidas para controlar la natalidad en los países. Otra señal o otra característica de estos tiempos se encuentra también, el profeta la nombraba y en varios de sus mensajes, ¿verdad? La hermosura de las mujeres como otra característica. Otra característica también tenemos una característica muy especial, es cómo el hombre se ha llenado de maldad. Es lamentable que el hombre haya llegado a tal punto en que Dios haya querido su destrucción allá en los tiempos de Noé. Y hoy, en el tiempo del fin, ¿verdad? Cuando ya no queda más tiempo, no queda más dispensación, no quedan otras edades, el Señor vuelve, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? A querer una vez más destruir al mundo, pero no porque sea un Dios vengador, no es porque sea un Dios injusto o un Dios malo. Por el contrario, Dios quiere limpiar esta atmósfera para que nosotros, sus hijos, podamos habitar esta tierra en perfección. Porque ahora como está, esta tierra está contaminada, la atmósfera está contaminada. Entonces, en aquel tiempo era lo mismo. Habían hijos de Dios, pero esos hijos de Dios habían sido casi que opacados. Tanto había sido la tierra rodeada de maldad que solamente se encontraba el justo Noé. Y si vemos allá en Sodoma y Gomorra estaba el justo Lot. Entonces vemos, ¿verdad? Una característica muy particular es la abundancia de pecado. Si vamos ahora a Lot, era un tiempo donde predominaba la homosexualidad, para decirlo en un término más claro. Si hoy lo traemos al tiempo nuestro, ¿verdad? Vemos hoy cómo eso ha tomado un predominio en nuestra sociedad. Tanto así, ¿verdad?, de que se está convirtiendo en algo normal, y no solamente por vista de las personas, sino que a través de leyes quieren formular, ¿verdad?, como normal algo que es contra la natura, es algo contra la naturaleza. Dios no aprueba en ninguna manera ninguno de esos pecados que en Sodoma y Gomorra se cometían. De hecho, fue la causa de la destrucción de esos lugares. O sea, el pecado ha llegado a un término tan tremendo que ya es una cosa, ¿verdad?, que le está llegando a la copa de ira, ¿verdad? Y ese es el tiempo, ¿verdad?, en que se está cumpliendo esa escritura, cuando la maldad del amorreo se cumple. Por eso es que se dice que después de este no hay otro tiempo. No hay otra otro cosa tiempo. puede alcanzar el pecado sino como está ahorita. Esa es una evidencia más de que este es el tiempo del fin. Podemos ver en muchos años atrás, ¿verdad?, cómo se estaban cumpliendo muchas escrituras, pero hoy no había llegado la maldad del amorreo a donde está llegando ahora. Si vemos bien, las naciones están siendo estremecidas, ¿verdad?, por virus, pandemias. Estamos viendo muchas cosas que se están cumpliendo, hambres, pestilencias, terremotos, pero esta característica particular, la maldad del amorreo, o sea, el pecado sucio que se está cometiendo hoy en el mundo, es lo que está llenando la copa de ira del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que trae destrucción, pero no para los hijos de Dios. Para nosotros tenemos promesa del rapto. Nosotros tenemos hoy la salida, tenemos ese refugio, tenemos ese escondedero. Hoy para nosotros hay promesa de salvación, mas el impío caerá en su mal, dice la palabra. Eso es lo que hoy nosotros tenemos que tomar en cuenta. De allí el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para vivir para el Señor en este tiempo, que es un tiempo tremendo. Y volvemos, si vemos a Enoc allá en el tiempo antediluviano, ¿verdad?, él dice en la Biblia que caminó con Dios. Hoy nosotros somos los Enoc de este tiempo, porque no somos los Noé, somos los Enoc, porque Noé quedó y pasó sobre las aguas que pasó por la tribulación. Es algo tremendo. Pero esas aguas que anegaron y hundieron y acabaron con el mundo antediluviano fueron las mismas aguas de juicio, ¿verdad?, por las cuales
navegó el arca y salvó a Noé. Dios siempre tiene varios propósitos en una misma escena. Correcto. Igual se está cumpliendo ahorita, igual se cumplió antes. Correcto. Allí podemos ver en este tiempo, ¿verdad? Cómo nosotros somos tipo de Enoc, porque Enoc fue raptado porque, ¿qué dice? Caminó con Dios. Perfecto. Ahora, nosotros vemos el otro tipo, ¿verdad?, de las personas que fueron salvas allí en el arca, pero tipificando a las vírgenes fatuas. Eso es lo tremendo y lo revelador de este mensaje de la hora. Por eso es que para la novia tenía que venir profeta para que ese mensaje, al leer y escucharla, escapara de esa destrucción. Eso es lo que hoy nosotros estamos, de alguna manera, o mejor dicho, el Espíritu Santo de nosotros es lo que está haciendo, revelando este mensaje poderoso, ¿verdad?, para que podamos vivir y caminar con Dios como Enoc lo hizo en aquel entonces. Correcto. Pero entonces, hermano, qué privilegio tan grande tenemos nosotros al ser los que estamos viviendo en este tiempo tan glorioso. ¿Cuántas personas en la antigüedad, en la Biblia, no quisieron estar en el día en que nosotros estamos? Pero sí somos nosotros esos jóvenes que hoy día pueden ver todos esos detalles por medio de la revelación, y cuán agradecidos deberíamos estar con nuestro Señor de poder conocer y entender todas estas cosas. Claro, hermano, es que nosotros se nos ha sido designado el espíritu de águila. Por eso es que estamos por encima de todas las cosas. El águila llega por una altura que ninguna otra ave puede llegar. Así estamos nosotros hoy día. Y por eso es que tenemos tal revelación. Imagínate nosotros apenas unos jóvenes, esa alegría, ese gozo que debemos tener de apenas tener esta edad y poder tener esa revelación. Claro, no nos engrandecemos por nada, pero sabemos que el Señor nos ha dado la revelación de su palabra para saber discernir el tiempo en el que estamos viviendo. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Entre Acordes. ¿Sabían ustedes que muchas veces conocemos cosas en la práctica, pero no sabemos el origen, de dónde vienen? Y saben que eso es una muy buena base, es muy bueno conocerlo. Y pues hoy queremos hablar del origen o la base teórica de algunas cositas. Así que sin más que decir, vamos allá. Bueno, sabemos que en la música existen muchos sonidos, diversidad de sonidos. La música se compone de sonido, de muchos sonidos. Pero, ¿qué es el sonido? ¿O qué es un sonido? Pues resulta que cuando golpeamos un objeto, lo rasgamos o lo pulsamos, resulta que este vibra, el objeto vibra, como por ejemplo una cuerda, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿por qué no oímos nada? Porque necesitamos un medio por el cual se transporte esa vibración. ¿Qué tal si probamos con el aire? El aire está compuesto de muchas moléculas de elementos tales como
el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, entre otros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, resulta que el objeto, cuando vibra, empuja a las moléculas que están cercanas a él, las cuales a su vez empujan a las que están junto a ellas, y así sucesivamente. A este movimiento se le conoce como onda sonora, y en el aire viaja a una velocidad de unos 340 metros por segundo. Ojo, las que viajan son las ondas, no las partículas del aire. Si hay un oído cerca por allí, estas ondas hacen vibrar el tímpano, que a su vez mueve el martillo que agita el yunque, el cual pasa su energía por el estribo al caracol, y este convierte las vibraciones en señales nerviosas, las cuales se transmiten a través del nervio auditivo hasta la corteza auditiva primaria de nuestro cerebro, y allí se realiza la percepción del sonido. Cuando un objeto vibra muy rápido, ejemplo, una cuerda más corta, la onda sonora tiene una frecuencia más alta y nosotros la percibimos como un sonido más agudo. En cambio, cuando el objeto vibra más lento, ejemplo, una cuerda más larga, la onda sonora tiene una frecuencia menor y nosotros la percibimos como un sonido más grave. Pero, ¿y qué es una frecuencia? Una frecuencia es el número de repeticiones o ciclos por segundo de una onda. Cada sonido se mide por su frecuencia, y la unidad de medida de la frecuencia es el hercio o hertz, que se abrevia así. Este término viene del apellido del físico alemán Heinrich Hertz. Así que ya saben, cuando vean un número por ahí con esa abreviatura HZ, ya saben que se trata de una frecuencia. Pero vamos a verlo gráficamente para que comprendamos mejor. Tenemos nuestro punto A, esa línea azul que es nuestro punto de reposo. Nuestra onda comienza su travesía hasta alcanzar su punto más alto, se llama cresta. Luego baja hasta el punto de reposo nuevamente. A ese punto allí se le conoce como nodo. Luego continúa hasta alcanzar su punto más bajo, el cual se le conoce como valle. Y así continúa hasta alcanzar completamente el primer ciclo. Si este ciclo se repite una vez más en un segundo, entonces podremos decir que tenemos 2 hercios o 2 hertz. Los seres humanos podemos percibir frecuencias desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. En cambio, los perros no pueden oír sonidos tan graves como nosotros, pero sí sonidos mucho más agudos, como de 45.000 Hz. Las ballenas, en cambio, pueden oír frecuencias tan bajas como 7 Hz. Por cierto, las ondas de sonido son esféricas, solo que nosotros las representamos como líneas onduladas para entenderlas más fácil. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta información les haya sido de ayuda y de bendición, que hayan aprendido algo nuevo. Así que Dios les bendiga. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y les comento de la fe porque en nuestra búsqueda por experiencias sobrenaturales nos hemos encontrado con una hermana que tuvo que lanzarse al abismo de la fe para poder ver lo sobrenatural. Vamos con Dogny, quien fue a buscar el testimonio detalladamente de la misma persona.
Bueno, jóvenes, estamos aquí en la casa de mi hermana, cual nos habían hablado de que ella nos tiene un hermoso testimonio, el cual no queríamos leerlo nosotros, sino que ella misma en persona nos los comente para que sea de bendición para todos nosotros. Hermana María Antonia, ¿cuál es ese testimonio que usted quiere compartir con nosotros? Bueno, hermano, ante Dios primeramente, este es un testimonio de parte de una nieta mía. Este fue una prueba que yo viví en el año 2013. ¿Ya? Fue una niña que yo he estado criando, que ahora no está conmigo, pero la tuve criando hasta un tiempo, ¿verdad? Y en aquella oportunidad entonces ella sufrió esta tragedia, ¿verdad? De que ella fue operada de un tumor que le salió en el hígado, de 3 kilos, ¿verdad? Sufrió un poco, ella duró casi 4 meses en los diferentes hospitales. A lo último la llevamos hasta Caracas, nos enviaron hasta ahí la junta médica y entre aquellas veces pues yo muy de fallo de recursos y con mucha dificultad pues no me quería llegar hasta allá, hasta que tuve que llegar hasta ahí, hasta Caracas, de la cual allí donde fue que ella fue operada. En el momento que ella fue operada, pues mi hija resulta que murió, ¿verdad? Murió y duró 40 minutos fuera de su cuerpo, pues. Cuando nos avisaron a nosotros que nos preparara, tanto a la mamá como a mí, que la niña había sufrido un paro cardíaco o algo así, entonces yo le dije a la doctora que en verdad me explicara qué era lo que pasaba, y me dijo que a la niña le había dado un paro y había quedado ahí en la operación, ¿verdad? Que rezáramos si éramos católicas, nosotros somos cristianas, empezamos a orar y muchos hermanos estaban orando cuando aquello entonces, porque eso fue una prueba larga, ¿verdad? Y yo tuve que recorrer varios sitios, ¿verdad? Y entonces muchos hermanos en aquello entonces estaban orando y orando y orando, el hermano Nicolás Incierto, el hermano Moreno, muchos hermanos habían orando en varias partes. Cuando llamé al hermano que le participé, al hermano Nicolás Vázquez, que le participé, que la niña se me había muerto durante la operación y la habían tenido que cerrar con las gasas adentro sin terminar la operación porque había quedado en la operación. El hermano me dijo que no bajara la fe, que continuara clamando, que ellos estaban orando, que la reclamara como así, como Lázaro, pues. Entonces yo desesperada en mi desesperación, clamábamos y desesperábamos cuando a los momentos nos llamaron, me llamó la doctora, abuela de María Fernanda, me acerqué, ajá. Dígame, doctora. Entonces me dice, ay, ¿a quién le sirve? Al Señor Jesucristo, le dije yo. Esto es lo bueno, uno afirmar la fe con el Señor. Sé que ahorita no estoy como debo estar en ese fervor oración, pero con todos mis errores aquí estoy sirviéndole al Señor, ¿verdad? Afírmate, me dijo, que la mujer ha regresado, la muchacha nos ha regresado de allá, me dijo. Y entonces ahí le pedí si podía pasar, me dijo, no, en ningún momento, porque ella estaban 15 médicos con ella, me dijo. Pero sí podemos darte a ver lo que le habían sacado un tumor de 3 kilos. Cuando aquello entonces la niña apenas tenía un año y piquito. Y sabemos que está muerta porque el aparato estaba viva, porque el aparato indicaba que la niña estaba viva, pero estaba en un estable. De ahí la sacaron, la dejaron, no la terminaron de operar porque como había muerto, no la terminaron de operar. La doctora me dijo, el sábado te la volvemos a abrir. No, doctora, sí, me dijo, porque no la terminamos de operar. Entonces resulta que todo el día la pasaron en observación esperando su mejora de ella, y durante la noche no podía recibir la sangre, no aceitaba nada, hasta que la volvieron a meter a quirófano y la sacaron como de eso de 11 de la noche. Ahí sí la terminaron de operar, le abrieron, terminaron de operar, le sacaron las gasas y todo, y la llevaron a observación en terapia, esas cosas, por unos largos días, de la cual pues durante esos días yo le pedí al Señor que cuando ella regresara de ahí, regresara ya sana, sin puntos, sin nada, y dicho y hecho, como a los 10 días o por ahí así, que me la dieron, que eso fue para una Semana Santa que ahorita cumplió como 8 años, me regresaron a la niña, ya venía sana. En aquello entonces, cuando la niña estaba en observación, me decían los doctores que la niña iba a quedar loca o muda, o no iba a poder caminar, no iba a poder estudiar porque había quedado por esa dificultad que había tenido. Yo le decía a los doctores que no, que ellos no me insistieran a esas cosas, que ellos no me iban a menguar mi fe, que ellos solamente se ocuparan de hacer la obra, que de lo demás se encargaba Dios, porque cuando Dios hace una obra, la hace perfecta. No, Dios no le da nada a media a usted, Dios cuando le da algo se lo da completo.
Entonces que la niña de allí, que confiara al doctor que ella va a quedar bien, que solamente le brindara el apoyo que ella necesitaba, que de lo demás se encargaba Dios. Y para la gloria y honra del Señor, ahí tengo mi niña. Ya anda en los 9 años, camina, estudia, bueno, como decirle que tiene una mente mejor que la mía. Gracias al Señor. Para Así Dios es. sea la gloria y la honra. Y lo bueno de todo esto, hermanos, es afirmar la vida y el alma de uno al Señor. Afirmarse más en las oraciones, la lectura, en los ayunos. Y verá que el Señor nunca deja a uno a pie. Siempre Dios le responde a uno a su debido momento. Amén, hermana. La verdad que qué hermoso testimonio, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Conocer de estas obras que siempre el Señor hace. Y eso es muy importante que las demos a conocer. Sí, Señor, así es. Hermano, qué glorioso testimonio es el que nos acaba de traer. Y nos damos cuenta que cuando cerramos nuestros ojos a todo lo que está a nuestro alrededor, podemos llegar a ver lo que importa, que es la palabra del Señor, que son sus promesas, para ver lo maravilloso, que es lo sobrenatural. Así es, hermano. Y continuando con eso, realmente fue una experiencia sobrenatural, porque vemos cómo el Señor obró milagrosamente en esas vidas. Y como dice su palabra, en el Salmo 107, el versículo 19, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Amén. Shalom Alejen, Juancho. Shalom, Angelucho. Shalom. Continuamos nuestro viaje por estos hermosos paisajes de Israel. Pasamos por una tienda y nos compramos nuestro respectivo kipá. Los kippah son los sombreros que generalmente utilizan los judíos. Si ya estamos listos, continuemos con el recorrido. Nos encontramos en el mar de Galilea. Este, aunque es nombrado mar, en realidad es un lago de agua dulce. Su nombre es dado debido a que tiene una circunferencia de 53 kilómetros. También es nombrado como lago de Tiberias, lago de Genesaret y lago de Querene. Cuenta con unos hermosos parques a su alrededor y unas hermosas orillas que permiten que sea un lugar excepcional para el turismo. Siempre en el mismo lago acontece el milagro de apaciguar las aguas. En Lucas capítulo 8, desde el versículo 22 al 25, vemos cómo el Señor Jesucristo calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del agua, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Pero el más significativo de todos es el paisaje cuando el Señor Jesucristo camina sobre las aguas del mar de Galilea. Lo encontramos en Juan 6 del versículo 16 al 21. Dice de la siguiente manera: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde ellos iban. Alrededor de este mar fue donde el Señor Jesucristo escogió como discípulos a Pedro, a Andrés, Santiago y a Juan. Y muchos milagros ocurrieron en los alrededores de este mar, que fueron las ciudades costeras. Vamos a visitarlas.
encontramos en Capernaum, que en tiempos del Señor Jesucristo era un poblado pesquero ubicado al noroeste de Nazaret en la antigua Galilea. Está en las orillas del mar de Galilea, donde lo acabamos de mencionar. No era un pueblo más, era un pueblo con las características adecuadas para ser utilizado por gente de otras naciones para llevar y traer sus mercaderías. Para los viajeros era un pueblo que servía para descansar. Cabe acotar que este era un pueblo con mucha oscuridad espiritual. Esto lo podemos deducir por la cantidad de endemoniados que allí habitaban, también por el movimiento de gente. Es por eso que allí en Capernaum brilló la luz aún más. Luego que el Señor Jesucristo morara en Nazaret, se ubicó en esta ciudad y lo hizo su centro principal de actividad durante unos 18 o 20 meses. También se encuentra en esta misma ciudad la sinagoga donde ocurrieron múltiples milagros y donde el Señor Jesucristo estuvo bastante tiempo. Hoy día, de hecho, podemos mirar los restos en la ciudad. En este mismo lugar ocurrieron hechos tan históricos y tan sobresalientes que no podríamos mencionarlos todos, pero entre ellos se encuentran unos que son muy sobresalientes. Podría decirse también que aquí era donde moraba Pedro y fue en este mismo lugar, entre Genesaret y Capernaum, donde se ubicaba el monte de la bienaventuranza. Así es, hermano. Y aquí también fue donde el Señor Jesucristo sanó al hombre que tenía espíritu inmundo, a la suegra de Pedro y a muchos más, entre esos el siervo del centurión. Y también aquí fue donde el Señor resucitó a la hija de Jairo. Hermano, tú sabes que hoy día existe una Capernaum, pero que no está aquí en Israel. Sí, hermano. ¿Y cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que el Señor Jesucristo en su tiempo pronunció una maldición que dice de la siguiente manera en Mateo 11 del versículo 23 al 24. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Luego, en la actualidad, el profeta pronunció también una maldición muy parecida, pero sobre la ciudad de Los Ángeles. Esa es la Capernaum que existe hoy día. La ciudad de Los Ángeles está dicho que va a ser estremecida por un gran terremoto que la llevará hasta el fondo del océano. Es una ciencia, Señor, de parte del Señor Jesucristo, que fue dicho por boca del profeta. Esta comparación la podemos conseguir en el mensaje del rapto. Hoy en día, en la actual Capernaum, podemos disfrutar de 3 lugares excepcionales. Uno de ellos es el Parque Nacional Capernaum. Este parque fue construido en los últimos años y se ubica en las afueras de la ciudad antigua. También se encuentra la zona franciscana de Capernaum, que alberga restos arqueológicos como la casa de Pedro y la sinagoga antigua de Capernaum. Y la sección griega ortodoxa, que alberga la iglesia de los 12 apóstoles, que también es llamada la Iglesia de los Santos Apóstoles. Nos trasladamos a Tiberia. Esta se encuentra a unos 17 kilómetros de distancia de Capernaum. Esta fue construida por Herodes Antipas y fue hecha en honor al emperador Tiberio en el año 20 después de Cristo. Luego del paso del Señor Jesucristo por esta ciudad, fueron edificadas varias iglesias y se constituyeron varios cristianos. Tiberia ha estado habitada permanentemente y cuenta con edificios y ruinas bien conservadas de diversos periodos. Al sur de esta ciudad se encuentra el Parque Hamad Tiberia, que cuenta con 17 fuentes de aguas minerales que sirven para el servicio terapéutico con minerales exclusivos para estas terapias. Juancho, ¿por qué no aprovechamos de ir un momento a las aguas termales? Vamos, hermano, que con este cansancio cae como anillo al dedo. Ya, vamos. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañadas con la lumbre que derramó su luz. Hasta el día de hoy hemos llegado con el fin del viaje. Gracias al Señor nos ha ido muy bien. Esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes. A nuestras espaldas pueden ver el monte de Tabor. Allí fue donde nuestro Señor Jesucristo se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan. Así es, mi hermano. Ya saben, para el siguiente viaje continúen con nosotros en este programa porque será uno de los más especiales de todos. Porque para viajar, la imaginación ponga a volar.
Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Y recuerda, no importa la ola, Cristo es tu ancla. Dios te bendiga.